Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a hacer un pequeño video sobre dilatación, ¿no? Voy a compartir pantalla para poder empezar. Entonces, vamos a ver, vamos a resolver algunos ejercicios sobre dilatación térmica para que así quede un poco más claro este tema, ¿no? Vamos a ver, tenemos por aquí lo siguiente. Tenemos como pequeñas bases teóricas. Tenemos que el calor es una forma de energía que da lugar a cambios físicos y químicos en la materia, ¿no? Entonces, la dilatación es un cambio físico que consiste en el aumento del tamaño o volumen de un objeto debido al calentamiento del mismo. Es decir, cuando se imprime calor, el cuerpo como efecto, ¿no? Eh, produce una dilatación o se genera una dilatación, ¿no? La dilatación puede ocurrir en sólidos, líquidos o gases, ¿no? Ahí podemos ver unos pequeños dibujos y vamos a continuar. Ok, tenemos ahí algunas ecuaciones. Tenemos que la dilatación lineal o el cambio de longitud es longitud es igual a longitud inicial por uno más alfa por delta t. Y en cambio el área final va a ser igual al área inicial por uno más y, o en este caso es gamma por delta t. Esa letra griega significa dilatación, el coeficiente de dilatación superficial, ¿no? O de área, que es igual o equivale en los metales o en los sólidos, equivale a dos veces alfa, ¿no? Mientras que para el cambio de volumen, vemos que volumen final es igual a, en este caso, volumen inicial. Ahí faltó el volumen inicial. Aquí es volumen inicial, ¿no? Por uno más beta por delta t. Entendiendo que beta, en cambio, representa el coeficiente de dilatación volumétrica, que en los sólidos equivale a tres veces alfa, ¿no? Por lo general. Entonces, salvo que me den el coeficiente específico de algún metal, ¿no? Si no, usaremos los valores aquí de las tablas. Estas tablas a veces varían un poco dependiendo del texto que se esté trabajando, ¿no? Ok, listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio de dilatación lineal, donde tenemos que una barra de cobre mide 8 metros a 15 grados centígrados. Hallar la variación que experimenta su longitud al calentarse hasta 35 grados centígrados. Entonces tenemos aquí los datos. Voy a minimizar aquí mi pantalla para que no afecte la visión de los ejercicios, ¿no? Entonces tenemos aquí los datos que la longitud inicial es 8 metros, temperatura inicial 15 grados centígrados, temperatura final 35 grados centígrados. Entonces, de acuerdo a la tabla uno, se tiene que alfa es igual a 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos uno. La incógnita es delta L, o sea, la variación de longitud. Y tenemos ahí las ecuaciones, ¿no? Delta L es igual a alfa por L sub 0 por delta T, es decir, alfa por L sub 0, longitud inicial, por temperatura final menos temperatura inicial. Recordemos que delta significa variación, ¿no? O eh, eh, final menos inicial, ¿no? En este caso, delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Procedemos a resolver y en este caso vamos a ver que delta L, que es lo que me están pidiendo, va a ser igual a, reemplazando los valores, a alfa, que en este caso es 1,7, 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos uno, ¿no? Voy a obviar las unidades porque ya están definidas, ¿no? Eso multiplicado por la longitud inicial, que sería 8 metros, ¿no? 8. Y en este caso multiplicado por el delta T o temperatura final menos temperatura inicial, que sería 35 menos 15, ¿no? 35 menos 15, ahí está. Y esto ya resolviendo, tenemos que delta L va a ser igual, ¿no? Cogemos una calculadora y esto nos da 2,72
2,72 por 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 metros. Recordemos que la longitud está en metros, ¿no? Y esto va a ser más o menos equivalente a 2,72 milímetros. Recuerda que estamos hablando de cantidades a la menos 3, ¿no? Por tanto, esto equivaldría a 2,72 milímetros. O sea, para quizás entender un poquito mejor la dimensión, ¿no? Porque metros a la menos 3, 0,00272 metros, como que no lo podemos quizás apreciar bien, ¿no? Pero esto de aquí es igual también a, en este caso, 2,72 milímetros, ¿no? Entonces ahí a lo mejor se puede ver mejor. Y ahí está, ya hemos resuelto este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos aquí una barra de 10 metros de longitud a 0 grados centígrados. Experimenta un cambio de 1,2 centímetros cuando su temperatura se incrementa hasta 55 grados centígrados. ¿De qué material está fabricada la barra? Entonces me pide aquí determinar el material con el que se fabrica la barra. Es decir, para esto necesito determinar alfa. Entonces, si me piden saber el tipo de material, lo puedo determinar por alfa. Una vez que yo determino alfa, voy a la tabla y veo a cuál le corresponde, ¿no? Entonces, tenemos aquí que los datos son longitud inicial 10 metros, temperatura inicial 0 grados centígrados, temperatura final 58 grados centígrados y delta L 1,4 centímetros, pero como tengo el dato inicial de la longitud inicial que es en metros, entonces yo debo entender que en este caso debo trabajar en metros, ¿no? Por tanto, eh, la variación de longitud delta L también lo voy a expresar en metros, ¿no? Entonces, 1,4 centímetros equivale a 0,014 metros, ya que un metro equivale a 100 centímetros, ¿no? Divido para 100, recorro dos espacios y me queda 0,014 metros. Tengo las ecuaciones que delta L es igual a alfa por L inicial por delta T. Aquí tengo lo que está acá. Y aquí tengo que despejar alfa. Por tanto, alfa va a ser igual a delta L por L sub 0 por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces eso reemplazo, ¿no? Pongo los valores. Alfa va a ser igual, en este caso, a delta L, que viene a ser 0,014 para trabajar en unidades consistentes, eso ya está en metros, sobre, en este caso, longitud inicial, que es 10, multiplicado por temperatura final, que sería 58, menos la temperatura inicial, que sería 0, ¿no? Y ahí está. Y tenemos, por tanto, que alfa va a ser igual, ya usando la calculadora, nos queda 2,41 por 10 a la menos 5, ¿no? Esto va a ser igual a 2,41 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, buscamos en la tabla 2,41 por 10 a la menos 5 y vemos que aquí está ese valor, ¿no? El más cercano, este de aquí, por tanto, equivale al aluminio. Entonces, nosotros podemos concluir que el metal o el material de esta barra es de aluminio. Aluminio. Aquí está. Y esa sería la respuesta, así de fácil, ¿no? Sencillo. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios sobre dilatación de área, ¿no? O de superficie, o dilatación superficial, también como se le puede llamar. Entonces, en este caso tenemos una lámina de acero que tiene un área de 2 metros cuadrados a una temperatura de 8 grados centígrados. Me preguntan cuánto se incrementa su área. Entonces, y cuál es su área final al elevarse su temperatura a 38 grados centígrados. Entonces tenemos como datos área inicial 2 metros cuadrados, temperatura inicial 8 grados centígrados, temperatura final 38 grados centígrados. La incógnita es área final, ¿no? Y delta área también, ¿no? Entonces la fórmula es delta área es igual a Y, que sería el módulo superficial,
o de área, y aquí tenemos la tabla, eh, multiplicado por área inicial y por TF menos T inicial. Entonces, en este caso, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos los datos y tenemos que delta área va a ser igual a 23. Déjenme trabajar voy a trabajar con otro color, ¿no? Vamos a trabajar con otro color, un color verde. Vamos a trabajar con color verde. Entonces, esto va a ser igual, en este caso, a el coeficiente que sería, como es a cero, vamos acá al a cero, donde está, aquí está el a cero, ¿no? Sería 23 por 10 a la menos 6, ¿no? 23 por 10 a la menos 6. Esto sería 23 por 10 a la menos 6, ¿no? Y eso multiplicado por el área inicial, que sería 2 metros cuadrados, y multiplicado por temperatura final, que sería 38, menos la temperatura inicial, que sería 8, ¿no? En total sería, el delta sería 30, ¿no? Y por tanto, el delta área, usando la calculadora, eh, vamos a resolver y nos va a dar un valor de eh, 1,38, 1,38, eso por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Recordemos que estamos determinando variación de área. Entonces, aquí está la primera parte, o literal A, hemos contestado. Ahora, para el literal B, simplemente lo que debemos entender es que el área final, sabemos que delta área es igual a área final menos área inicial, ¿no? Final menos inicial. Y aquí despejo área final, entonces área final va a ser igual al área inicial más el delta área. Entonces tengo los datos y área final va a ser igual entonces al área inicial, que sería 2, más el delta área, que sería 1,38 por 10 a la menos 3. Por tanto, el área final va a ser igual, aquí ya rompiendo esta notación científica, va a ser igual a 2,00138. 138 metros cuadrados. ¿Ok? Y ese sería el área final. Y está. Y eso es todo, ¿no? Así de sencillo, así de fácil. Recordemos que 1,38 por 10 a la menos 3, recorremos el punto decimal, 3 espacios hacia la izquierda. 1, 2, 3, y ahí nos quedaría 0,00138. Sumado con 2, nos quedaría dos enteros con, en este caso, este 1,38, ¿no? Milésimos, ¿no? 1,38 milésimos. Ahí está. Entonces, siguiente ejercicio me dice que en este caso, a una temperatura de 56 grados centígrados, una placa de aluminio tiene un área de 15 metros cuadrados. Si su temperatura disminuye hasta 15 grados centígrados, ¿cuál es el valor de su área final? Entonces, tenemos aquí los datos: área inicial 15 metros cuadrados, temperatura inicial 56 grados centígrados, temperatura final 15 grados centígrados. La incógnita es área final, es lo que me está pidiendo. Entonces, uso la ecuación o la fórmula que delta área es igual a Y por área sub 0, o área inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Y tengo todos los datos, entonces puedo hallar primero el delta área. Entonces, delta área, aquí mismo, ¿no? Delta área va a ser igual a Y, que sería en este caso, como es una placa de aluminio, vemos acá el aluminio, aquí está el aluminio, y eso es igual a 44,8 por 10 a la menos 6. Eso sería 44,8 por 10 a la menos 6, ¿no? Eso multiplicado por el área inicial, que es 15 metros cuadrados, y eso por temperatura final, que es 15, menos temperatura inicial, que es 56. ¿Ok? Aquí la temperatura es negativa, por tanto el delta área también.
Entonces, delta área va a ser igual. Reemplazando todos los datos en la calculadora, nos queda que es algo negativo, ¿no? Porque la variación de temperatura es negativa. Sería menos 0,0275, ¿no? 75 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahí está. Ahora, pero como me piden eh, eh, el área final, o sea, cuál es el valor de su área final. Entonces, área final, como ya lo explicamos anteriormente, va a ser igual al área inicial más el delta área, ¿no? Entonces, área final va a ser igual al área inicial, que es 15, más, pero el delta área es negativo, entonces sería menos 0. Déjenme corregir esta parte, se me fue esta rayita de más, la rayita de acá también. Vamos a corregir, ¿no? Y ahora sí, área final va a ser igual a 15 menos 0,0275, ¿no? Por tanto, el área final va a ser igual. Procedemos a restar y esto nos queda 14,972 metros cuadrados. ¿Ok? Metros cuadrados. Aquí redondeando, ¿no? Entonces ahí tenemos ese valor y tenemos ya en este caso este resultado, ¿no? Y eso es todo, así de sencillo, así de fácil. En el siguiente ejercicio tenemos acá una, me dice que en cuántos grados Celsius se tendría que calentar a la placa mostrada para que en el orificio se le haya practicado como se muestra en la figura, encaje, ¿no? O sea, para que esa placa encaje en el orificio, ¿no? Entonces hay que calentar la placa grande para que se dilate, ¿no es cierto? Y la placa que está en el exterior pueda ingresar en ese orificio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos los datos, área inicial, tenemos área final, tenemos el Y, que es igual a 4,2 por 10 a la menos 2, nos dan ya ese valor. Y la incógnita es el delta T. Me piden en cuántos grados Celsius hay que calentar, o sea, cuánto hay que incrementar el delta T. Entonces, de aquí despejo delta T, entonces tengo que delta T va a ser igual a variación de área sobre, en este caso, el Y por el área sub cero, ¿no? Eso sería. Entonces, esto va a ser igual al área final menos el área inicial. Déjenme borrar aquí que se fue esto de más. Ahora sí, esto va a ser igual a el delta área, que sería el área final, que en este caso sería 11 por 22, ¿no? 11 por 22, y eso va a ser igual a 242, ¿no? 242. Esto es igual a, vamos a ponerlo por aquí, 242 menos área final menos el área inicial, que es 10 por 20, que sería 200, ¿no? Menos 200, ahí está. Y eso sobre el módulo, que sería 4,2 por 10 a la menos 2 multiplicado por, en este caso, el área inicial, que sería de 200, ¿no? De 200. Ok, usando la calculadora, entonces 242 menos 200, eso nos va a quedar 42, ¿no? Dividido para el producto de 4,2, 4,2 por 10 a la menos 2 por 200, ¿no? Por 200. Y cierro paréntesis, ¿no? En el denominador. Y esto va a ser igual a 5. Eso nos da
un total de 5 grados, en este caso centígrados, ya que estamos trabajando en grados Celsius, ¿no? Y ahí tengo el delta T y esa sería la respuesta en este caso. ¿Ok? Tengo que aumentar 5 grados centígrados para poder calentar esta parte de aquí, ¿no? Ahí está, para que pueda ingresar esa placa en ese orificio, como vemos ahí. Listo, ya está. Ahora vamos a ver un par de ejercicios de dilatación volumétrica o dilatación de volumen. En este caso tenemos una barra de aluminio de 0,01 metros cúbicos a 16 grados centígrados, se calienta a 44 grados centígrados. Me pide calcular cuál será el volumen final, cuál será su dilatación cúbica. Entonces ahí tenemos los datos, la incógnita es el volumen final y ahí tenemos la ecuación. Entonces primero hallamos el delta V, entonces aplicamos delta B va a ser igual a el coeficiente beta, que sería 67,2, ya que es aluminio, y aquí vemos ya el beta del aluminio, aquí ya me lo dan, que es, aquí está, 67,2. 67,2 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Listo, ahí está. Y eso multiplicado por el volumen inicial, ¿no? El volumen inicial que es 0,01. 0,01 me lo dan, ¿no? Y esto multiplicado por el delta T, es decir, temperatura final, que sería 44 menos temperatura inicial, que es 16. Entonces, usamos la calculadora, ingresamos los datos y eso nos da un resultado de 1,88, 1,88 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como me pide volumen final, en este caso, volumen final va a ser igual a volumen inicial más el delta V, y esto va a ser igual al volumen inicial, que es 0,01 más 1,88 por 10 a la menos 5, y eso nos da un total ya sin notación científica para poderlo apreciar de 0,01, 0,0188, ¿no? 18,8 metros cúbicos. Ahí está. Y eso sería todo, ¿no? Ahí sería, esa sería la respuesta en este caso, ¿no? Entonces vamos a proceder ahora a resolver el siguiente ejercicio. Entonces me pide cuál sería el volumen final de 5 litros de glicerina si sufre un calentamiento de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. Entonces, de igual manera, tenemos los datos, tenemos aquí el, el, el volumen inicial, que son 5 litros, ¿no? De glicerina. Tenemos la temperatura inicial, que es 10 grados centígrados, temperatura final 30 grados centígrados. Entonces, la incógnita, tenemos aquí el volumen final, que es lo que me están pidiendo, ¿no? ¿Cuál será el volumen final? Y tenemos ahí la ecuación de delta V. Entonces, nosotros podemos tranquilamente trabajar con esta parte, ¿no? Y lo que hacemos es que sustituimos. Primero hallamos el delta V, similar a los problemas anteriores. Delta V va a ser igual al beta, ¿no? Tenemos que el beta es, en este caso, para, para la glicerina, aquí puse petróleo, ¿no? Pero es glicerina. Aquí están los datos, que sería 485 por 10 a la menos 6, 485 por 10 a la menos 6, eso multiplicado por volumen inicial, que sería 5 litros, y eso
multiplicado por el delta T, es decir, temperatura final menos inicial, que sería 30 menos 10, que eso sería 20, ¿no? Entonces, delta B va a ser igual, usamos la calculadora y resolvemos, ¿no? Entonces, 485 por 10 a la menos 6, 485 por 10 a la menos 6, eso por 5 y por 30 menos 10, que serían 20, ¿no? Y eso nos da un total de, en este caso voy a ponerlo sin notación científica, 0,0485, en este caso litros, ¿no? Estamos hablando de litros. Por tanto, me pide el volumen final va a ser igual a el volumen inicial, que sería 5 litros, más el 0,0485 litros, ¿no? Por tanto, el volumen final va a ser igual, simplemente sumo, ¿no? 5 enteros más 0 enteros sería 5 enteros, 0,485 100 milésimas de litros, ¿no? Y ahí está. Esta sería la respuesta. Así de fácil. Entonces, miren qué sencillo se resuelve todo esto simplemente teniendo la tabla, teniendo los datos y pudiendo despejar. Lo más complicado, a lo mejor que me digan que a lo mejor tengo una esfera de hierro, ahí tendrían que calcular o determinar el volumen de la esfera, ¿no? Usando las ecuaciones del volumen de la esfera, o un prisma de base cuadrangular o cuadrada. Me dan la altura a lo mejor del prisma, y con la base y con el lado de la base ya puedo hallar el volumen del prisma, ¿no? Y con ese volumen trabajo de igual manera, ¿no? De ahí el resto es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a dejarles algunos ejercicios para que puedan practicar y así puedan estar, puedan comprender un poco mejor esta parte, ¿no? Entonces vamos a quedar hasta aquí con esta grabación. Espero que haya quedado claro y este video les sirva como para poder afianzar un poco más los conocimientos en cuanto a este tema, ¿no? Ha sido un gusto poder explicarles este tema. Hasta pronto, ¿no? Hasta un próximo video.